Muy buenos días, amada iglesia. Qué rico estar con ustedes en este domingo tan especial. Hoy es el día en que los hijos de Dios, unidos, juntos, unánimes, como hermanos, estamos adorando, alabando el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Gracias a el Señor primeramente por haber muerto en la cruz para que hoy podamos llegar al trono de la gracia y darle gloria a nuestro Padre Dios. Bendito sea su santo nombre. Y vamos a ir esperando un momento mientras los hermanos todos se van conectando. Y qué rico estar en la presencia del Señor. Y qué alegría cuando nos dicen: a la casa del Señor iremos. Queremos dar la bienvenida a cada hermano que se está uniendo a esta transmisión. Y damos gracias al Padre, ¿sabe? ¿Por qué? Porque en medio de todo tenemos cómo comunicarnos. A veces Satanás hace planes para destruir, pero Dios hace planes de bien, de amor y de misericordia. Amor, un saludito a la iglesia. Iglesia, buen día. Iglesia Casa de Oración. A todas las almas y a nuestros hermanos que en estos momentos dicen presente a la predicación de la palabra para recibir este pan espiritual. Los bendigo a todos y a todos aquellos que se van conectando, todas aquellas personas que están esperando el mensaje de parte de Dios para iniciar este día. Muchas gracias le damos al Padre por permitirnos hoy estar aquí con ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Vamos, acompáñeme usted que está ahí en su casa al Salmo 122. Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están alegres porque hoy estamos en la presencia del Señor, unidos como hermanos, así sea de forma virtual? Nos hacen falta los abrazos, nos hace falta el calor humano, nos hacen falta que vivíamos en la iglesia, pero estamos en la iglesia virtual y estamos gozosos porque Dios ha permitido este medio para que podamos unirnos. Muchas iglesias del mundo ni siquiera pueden tener acceso a internet, pero nosotros sí, amada Pan de Vida, estamos gozosos por estar contigo, abrazándote en este día y alegres de ir a la casa de Jehová. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman, y sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Bendecimos desde este lugar a la amada Jerusalén. Bendecimos al Israel de Dios, que somos todos los hijos de Dios, los que hemos creído en Él.
Señor, y colocamos este tiempo, venimos a este lugar, oh Dios, para adorarte, para alabarte, Señor, para proclamar tu santo nombre, para que tu palabra corra y sea glorificada. Pero ahora yo quiero que usted me acompañe, amado hermano. Vamos a adorar al Señor. Últimamente estamos en una sección así como de viejitas pero poderosas, de esas que ministran el alma y el corazón. Y sé que todos se saben esta adoración al Señor y venimos hoy juntos, alegres como hermanos, a adorar a nuestro amado Padre. Aleluya, venimos a adorarte, Señor. Venimos a proclamar tu nombre, Señor. Queremos solo amarte a ti, Señor. Haya pasado lo que haya pasado, dejamos atrás, Señor, y proseguimos, Señor, agarrados de tu mano, Señor, caminando contigo, Señor. Y aunque yo me quiera soltar, no me dejes, Padre, no me dejes, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Proseguimos hacia la meta, Señor, agarrados de tu mano. Amarte solo a ti, Señor, es mi deleite. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Tu caminar, Señor. Oh, sí. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Haya pasado lo que haya pasado, haya sucedido lo que haya sucedido, proseguimos hacia la meta, con los ojos puestos en ti, amado Jesús. Amarte a ti más y más cada día, Señor. Enciende el fuego de la hoguera, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir su caminar, Señor.
que yo siempre pueda estar ahí postrada ante tu altar, suceda lo que suceda, Señor, agarrada de tu mano, Señor. Iglesia, agárrate de la mano del Señor. En Él es la única esperanza, en Él es nuestro caminar, Señor. Él es el que trae paz a nuestro corazón. Él es el que nos llena de gozo y de alegría. A ti no más, Señor. Amarte, amarte, amarte solo a ti, Señor. Amarte con toda mi fuerza, Señor, con toda mi alma, con toda mi mente. Gracias, Señor, y colocamos la predicación de tu palabra, Señor. En estos momentos, oh Dios, para que tú uses a nuestro pastor, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, Señor. Que esta palabra llegue al corazón, que cumpla el propósito por el cual tú la mandas, Señor. El propósito por el cual, Señor, es predicada. Señor, que esta semilla de fruto abundante en nuestro corazón. Y que, Señor, ese fruto permanezca para siempre. Te pedimos que sea un fruto comestible para que los demás puedan comer de nosotros, amado Rey. Señor, te damos gracias por cada hermano que está conectado en estos momentos. Te damos gracias por cada familia, Señor, porque hasta el día de hoy hemos tenido noticias de que tú has sido fiel, que no han tenido carencia de nada, porque tú les guardas, porque tú les suples, porque tú eres, Señor, su guardador, Señor. Así te pido, oh Dios, que en medio de este confinamiento, Padre, podamos hallar intimidad contigo. Podamos, Señor, hallar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tú viniste a traernos, Señor Jesús, que el mundo no la entiende. Pero solo los que te amamos, solo los que estamos, Señor, ahí en intimidad contigo podemos comprenderla. Sin embargo, Dios, la petición también, Señor, es que tú llegues a los hermanos, Señor, que no tienen en estos momentos, Padre. Envía ángeles, oh Dios, Señor, aún, Señor, las convivencias familiares. Señor, haz tú, Señor, tu buena voluntad, que ellos sepan que son hijos de Dios y que en todo tiempo debemos comportarnos como tal. Señor, bendigo la iglesia Pan de Vida en el nombre poderoso de Jesús y les dejo, amada iglesia, con nuestro amado pastor. Gracias, Señor, por permitirme en esta mañana traer el mensaje de la predicación de tu palabra, que no sea palabra del hombre, sino que sea una palabra revelada por el Espíritu Santo, para que en esta mañana, mi Dios amado, la reciba tu pueblo, la reciba la iglesia y la reciban todas aquellas almas que alcanza este medio, por el medio del cual hoy estamos llevando el mensaje. Gracias, mi Dios. Hoy vamos a hablar, vamos a dar un mensaje relacionado con el consejo que le da el hombre a Cristo, un consejo, y el consejo que Cristo le da al hombre. Es una bonita palabra y vamos a comenzar hoy a mirarla, a estudiarla. El mensaje se encuentra en el libro de Mateo 16, del 21 al 24. Veamos qué dice
la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya Jesús sabía eso. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, sígueme. En pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este mensaje es el consejo de un hombre que pretendió darle consejos a Jesús. Pero miremos y desmenucemos estos versículos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Jesús sabía que su hora se había acercado, su obra redentora, su obra donde Él tenía que dar la vida por nosotros para redimirnos del pecado. Su obra redentora se iniciaba y Él sabía que tenía que morir por nosotros. Él no escatimó de dar su vida por el amor a nosotros. No fue nunca, ni pasó por su mente, evadir su comisión, su obra, su redención por nuestros pecados. Él sabía que tenía que llegar a la cruz del Calvario y allí redimirnos, redimir su pueblo en un solo sacrificio por nuestros pecados. Allí fuimos redimidos. Pero Pedro todavía ese momento no había llegado de que Jesús llegara al Calvario y allí fuese crucificado. Pero era un hecho que ya Jesús lo sabía y por eso le decía a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo lo creo, que Jesús fue muerto y resucitó al tercer día. Yo lo creo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, allí cuando Jesús estaba con sus discípulos, yo imagino que lo cogió por el brazo y lo trajo aparte, lo llevó a un sitio distante de los demás discípulos y le dio ese consejo. Pedro aconsejando al maestro, el discípulo, el pupilo, aconsejando a su maestro. Pedro olvidaba que Jesús vino a cumplir su obra redentora. Jesús, desde que inició su ministerio, Jesús, desde que inició su obra, Él siempre llevó a cuestas la cruz. Él siempre fue perseguido. Fue víctimas muchas veces de los escribas y los fariseos.
quienes entraban en contradicción con la posición que Cristo les planteaba, era amar al prójimo, amar las almas, que el reino de Dios se había acercado, que había que cumplir la obra redentora. Muchos no lo entendieron. Inclusive el mismo Pedro, que era su discípulo, que andaba con él, no entendía, no comprendía que Jesús tenía que sufrir todas estas cosas para poder llegar y cumplir con el mandato, la comisión que le dio el Padre de hacer la obra redentora por la humanidad. Pedro comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Aquí observamos que Pedro era una persona temerosa, evadía el sufrimiento, tenía temor del sufrimiento. Por eso lo que él sentía en esos momentos se lo transmite mediante un consejo al maestro y le dice: ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca. O sea, que bajo cualquier circunstancia el maestro buscara la manera de evadir esa comisión, su obra redentora. Pedro se le había convertido, Pedro era es la piedra sobre el cual Jesús, la roca, levantó su iglesia. Pero hoy Pedro se convirtió en piedra de tropiezo para el Señor. Se convirtió en piedra de tropiezo. Pedro significa roca, pero hoy se había convertido en piedra de tropiezo para el Señor. Quería desviarlo del camino que había iniciado. Esos consejos muchas veces desvían del camino a muchas personas, pero el Señor, por su infinito amor, siguió su camino hacia su obra redentora. Por eso en el versículo que sigue, el Señor se devuelve donde Pedro lo había llevado. Él se devuelve y le dice el Señor a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense que Pedro había negado al Señor, lo negó. Y el Señor no le respondió tan duro, tan fuerte a su negación, negó a su maestro. Pero hoy vemos en esta cita bíblica que el Señor le da un trato duro y le dice: quítate delante de mí, Satanás. El Señor sabía que ese consejo carnal que Pedro le había entregado, le había dado, lo había reconvenido, era un consejo de parte de Satanás para que el Señor se desviara del camino. Por eso el Señor, por revelación de Dios, le responde de esa manera a Pedro, de una manera dura, de una manera que manifiesta la decisión de seguir su obra redentora de Jesús.
Pero Pedro no lo entendió. A veces hay cosas que nosotros no entendemos de Dios, pero es preferible fortalecer nuestra fe y quedarnos callados. Hay cosas que no entendemos, pero debemos fortalecer nuestra fe y guardar silencio, porque hay cosas que no nos van a ser reveladas. Entonces, Pedro, en este versículo donde Pedro reconviene al Señor, vemos que tenía un ego muy alto, muy elevado. Y esto se debe a lo siguiente. En el versículo 17 de este mismo capítulo de Mateo 16, mire lo que dice la palabra. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras le levantaron el ego a Pedro y se sintió, oigan esto, se sintió con, digamos, el derecho, o como amigo muy cercano al Señor, de llevarlo y reconvenirlo aparte sobre la decisión, sobre lo que tenía que hacer. Las ovejas deben seguir el camino de su pastor. Las ovejas no pueden indicarle el camino a lo que el pastor debe hacer. Se estaba dando esto, una oveja, un discípulo, indicándole al Señor lo que tiene que hacer. Por eso, en las iglesias, las decisiones las toman los pastores. En las iglesias las decisiones las toman los pastores. Pero hay muchas personas que no entienden espiritualmente este mensaje de parte de Dios y quieren hacer lo que Pedro le dijo en esta cita bíblica al Señor: desviar del camino al Señor. Los hermanos, muchos hermanos, muchas veces no están de acuerdo con lo que dice el pastor en la iglesia, con lo que dice la pastora, con lo que dice el líder. Pero la palabra dice que hay que ser obedientes, que la oveja sigue el pastor. Eso sucede muchas veces. Quieren tomar control de la iglesia, quieren tomar control de las decisiones que se toman en la iglesia. No gustan del líder. Entonces, es una obra de Satanás, que usa esas maniobras bajo un consejo para, en el caso de las iglesias, desmembrar el cuerpo de Cristo, y en el caso de Cristo, desviarlo del camino que él había iniciado y tenía allí para la redención de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso Satanás, el Padre, fue el quien le reveló eso a Cristo para reprenderlo inmediatamente. Era una obra satánica. En la palabra del Señor, en segunda de Corintios 11, busquemos en segunda de Corintios 11 a ver qué nos dice la palabra de Dios.
Segunda de Corintios 11:23. Cuando hay obra de excelencia, cuando se está haciendo lo que el Señor nos ha mandado a que hagamos en su reino, que hemos aceptado el llamado a servirle al Señor, siempre habrán quienes se levanten en contra de esa obra. Ahorita decía que el consejo de Pedro era una obra satánica, pero también quiero decirles que nosotros tenemos que orar para que todo consejo que nos den, que parezca que está bien, tengamos ese discernimiento de saber si esa voz, oigan, es de Satanás, si esa voz es de un santo de Dios o si esa voz es de una serpiente. Porque a ti se te van a acercar, a mí se me han acercado muchos, a darte consejos, pero tú tienes que orar, porque ese consejo te puede desviar de tu camino y puedes perder la salvación. Tú puedes perder la salvación por un mal consejo. Te lo pueden dar por una llamada, hablando mal de la iglesia, hablando mal de tu pastor, hablando mal del líder, hablando mal del hermano. Te desvían y tu alma se pierde porque te vas al mundo. De pronto te están llamando y tú no has identificado la voz del que te llama, si es un hermano santo, si es una serpiente la que te está llamando o te está llamando el mismo Satanás, que utiliza a esa persona, así como Satanás utilizó a Pedro para desviar del camino al mismo Maestro Jesús, porque ese fue el objetivo de ese consejo carnal. Entonces tú tienes que discernir qué clase de consejo, si es carnal, si es espiritual, tú decides, pero tienes que orar, tienes que ser una persona de oración. ¿Ok? ¿Quién de los que se encontraban presentes? Es que el hecho de que yo vaya a la iglesia, el hecho de que yo ore, el hecho de que yo le diga al hermano, buenas tardes, buenas noches, hermano, que Dios te bendiga, eso no quiere decir que sea un seguidor de Cristo. Y ahorita lo vamos a ver. El hecho de que esa persona, tú la veas los domingos en la iglesia, no quiere decir que sea un seguidor de Cristo. Eso no quiere decir que sea un seguidor de Cristo. Ya llegamos a ese consejo que Cristo le dio a los discípulos. Decíamos que buscáramos en nuestras Biblias Corintios 11, 23 al 26. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes, sin números, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, en peligro de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Estos sufrimientos hacen parte de esa cruz que tiene que cargar el cristiano, el siervo, el verdadero seguidor de Cristo. Todas
Todos esos sufrimientos hacen parte de aceptar el llamado del Señor. Muchas veces, aquí lo describe Pablo de una manera general. Lo describe de manera general. Y verdaderamente que cuando la obra es excelente, al hermano, al líder, al pastor, le suceden algunas, para no decir que todas, y muchas más de las que está hablando Pablo aquí en el segundo libro de Corintios 11, del 23 al 26. La obra de excelencia se conoce cuando tú pasas por este filtro. Cuando tú pasas por este filtro, tú sabes que estás haciendo una obra excelente. Tienes que pellizcarte cuando todo marche sin ninguna de estas circunstancias que se han relacionado en esta cita bíblica. Hay que mirar qué está pasando. Hay que ver que el enemigo nunca se va a quedar quieto cuando tu obra es excelente. Utilizará los mismos hermanos, oigan esto, con esos consejos, tanto enemigos como amigos, de adentro y los va a usar con consejos, los va a usar dañándoles el corazón, los va a usar hablando mal, murmurando, y muchas veces hablan de la predicación de la palabra. Quiero decir algo. La predicación de la palabra, la palabra es el poder de Dios, llena del Espíritu Santo, porque es viva y eficaz, porque así se escribió, utilizando hombres llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió, y ninguna persona podrá burlarse de la palabra de Dios. Ojo, estamos hablando que la palabra de Dios es viva, tiene poder y santo. Hay pecados que están escritos, y hay uno que no se perdona, y es cuando usted peca en contra del Espíritu Santo de Dios. No tiene perdón, ¿no? Es una obra satánica, y hay muchos que lo han hecho. Entonces, esos también tendrán que rendir cuenta ante el tribunal de Cristo por esos pecados. No ante el tribunal del hombre, ante el tribunal de Cristo. Entonces decía que Pablo aquí hace una relación muy clara de los padecimientos que verdaderamente sufren los hombres cuando su obra es excelente. Es excelente. Siempre Satanás va a utilizar el consejo, estamos hablando del consejo, para desviar del propósito de Dios. Tú que has decidido seguir a Jesús, tú que has decidido servirle a Cristo con excelencia, ya vimos aquí lo que Pedro le aconsejaba a Jesús.
Hemos dicho, una oveja aconsejando a su pastor. Ahora vemos, vamos a leer la cita bíblica de cómo responde Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dice? ¿Qué consejo les da? ¿Qué hay que hacer? Miremos qué dice Cristo. En el versículo 24 dice Jesús: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz y sígame. Para muchos, seguir a Cristo es duro. Es duro. Para otros, seguir a Cristo y hacer la voluntad del Padre es fácil de hacerlo porque tienen un corazón conforme al del Señor. Lo aman. Entonces, miremos a ver. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Decía que Cristo siempre, desde que inició su ministerio, tomó la cruz. Fue perseguido, fue golpeado, fue flagelado. En su ministerio siempre encontró oposición por los mismos sacerdotes, escribas y fariseos. Cuando se toma la decisión de aceptar el llamado de Cristo, inmediatamente nosotros asumimos el rol, tenemos que cargar esa cruz, porque también seremos perseguidos, también seremos difamados. Todo eso hay que aceptarlo porque hace parte del ministerio. Solamente nos toca orar, que Jesús sea nuestro abogado defensor, como lo he dicho muchas veces, en todos los escenarios de donde se hable mal de sus servidores y siervos. Ahí va a estar siempre un defensor. Ahí va a estar Cristo como abogado nuestro también, intercediendo ante el Padre, que nos guarde. Vamos a leer unas citas bíblicas que tienen relación con seguir a Jesús, porque es que no es fácil seguir al Señor, pero vamos a ver cuáles son esos requisitos, porque Jesús los cumplió. Y nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. No podemos cambiar esos requisitos, cambiar esas conductas para estar cómodos, para decir que nosotros somos seguidores de Cristo. No podemos hacer eso. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, nacer de nuevo. Eso está en Lucas 6, 12. Miremos qué dice Lucas 6, 12. Nacer de nuevo. La palabra dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios. Lucas 6, 12. Bueno, Juan 3, 3. Vamos a buscar Juan 3, 3. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Tenemos que tomar la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón como único Salvador. Tenemos que ser fiel al Señor y hacer en obediencia a lo que nos manda el Señor. Nacer de nuevo
ser nuevas criaturas, es formar parte del reino del Señor. Sales del mundo y vienes a formar parte de su reino. Orar, Lucas 6:12. Orar, busquemos en nuestras Biblias, Lucas 6:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche. Muchos seguidores de Cristo no oran. Muchos no oran. Muchos que son parte de un ministerio de intercesión llegan tarde. Llegan tarde. Se les olvida que tienen una cita con el Señor a una hora determinada. Muchos oran cuando tienen necesidades, que el Señor les haga un milagro. Muchos oran cuando se acuerdan. Muchos oran minutos. Muchos oran cuando el Señor los ha librado de un mal momento, de un accidente, les ha guardado la vida. Pero aquí el Señor nos enseña que hay que orar. Él oró toda la noche. Muchos oran 5 minutos. Son pocos aquellos que oran 1 hora diaria. ¿Cómo puede salir uno de su casa sin orar? ¿Cómo puede acostarse el siervo sin orarle al Señor dándole gracias por ese día? Eso es lo que se le pide a un seguidor de Cristo en oración. Debe escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Busquemos en Mateo 5:17. Oramos, mis hermanos, oramos y nos levantamos como un resorte de la silla en que estamos, porque también llegamos tarde al servicio y nos vamos porque va a comenzar la predicación de la palabra. Pero no escuchamos la voz de Dios. Muy pocos lo hacen. Guardar silencio en señal de reverencia, esperando que el Señor nos hable. Miremos qué dice el Señor sobre esto. En Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor nos habla, pero no nos detenemos, no lo buscamos para escuchar su voz. Todo el tiempo andamos en afanes, oramos y no esperamos la respuesta de la voz del Señor. El Señor también nos manda al siervo que lo sigue ser obedientes. Obediencia. Juan 8:12. Juan 8:12. Hay muchos desobedientes. Hay muchos que no aceptan obedecer a sus líderes. Juan 8:12. Dice la palabra: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. El Señor les está hablando. Les dice: sígueme, para que no anden en las tinieblas. Y recuerden que el que anda en la práctica de pecados morirá, tiene una muerte espiritual irremediable. Si lo saben, conocen la palabra del Señor, ¿por qué no siguen al Señor? El Señor los está llamando: sígueme. No hacen, no escuchan, no aceptan el llamado de Dios.
y les pregunta, usted que y ellos saben, pero son desobedientes, no aceptan el llamado de parte de Dios. Muchas veces aceptan la voz del líder que los exhorta para que me sean mejores siervos. Se molestan, murmuran, hablan mal a sus espaldas. Pero ellos saben que están haciendo mal. Saben que están pecando. Hay otra. Amar a Dios. Ese es uno, el principal de todo. Amar a Dios. Está en Marcos 12. Marcos 12. 30. Dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Si usted ama a Dios, tendrá una mente santa, no pensando en lo malo, no viendo lo malo en la televisión, no manipulando, no acordando, convenir para hacer maldades, para sentarse en silla de escarnecedor en contra de su hermano. Pero el Señor nos dice, este es el principal mandamiento. Hay que amar a Dios. Hay que tener temor de Él. El que lo sigue tiene que tener temor. Porque el que hace esas cosas de las que he comentado, no tiene temor de Dios, no lo ama. Y uno por amor es obediente y hace la voluntad de Dios por su amor, por el amor que tenemos. ¿Sabe que cuando estamos pecando en contra del hermano, estamos pecando en contra de Dios? Se les ha olvidado eso. Hay otra cita bíblica. Llevar la verdad de la palabra, de su palabra. Vamos a ver, eso está en Mateo 28. Llevar la verdad de su palabra. Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parece fácil para cualquiera que escucha la cita, pero para un seguidor de Cristo, obediente, para un seguidor de Cristo que le duelen las almas perdidas, aquí le toca esforzarse, luchar contra la oposición del mismo diablo, porque habrán personas que te odiarán porque predicas la palabra, porque llevas el mensaje donde no lo conocen, donde no conocen, estás presentando a Cristo donde no lo conocen. Habrán personas que te van a perseguir por llevar el mensaje de Cristo. Así como escuchamos las noticias de aquellos hermanos valientes que han llevado el mensaje a naciones donde no conocen al Señor Jesús y han sido víctimas de asesinatos. Ese es uno de los precios, esa es una cruz que el que sigue a Cristo debe cargar. Y él sabe que donde llegue muchas veces no va a ser bien recibido. Entonces, esta palabra, en obediencia como seguidor de Cristo, tenemos que recibirla y llevarla. Servirle al Señor. Busquemos en Juan 12, 26. Estos son los consejos que el Señor nos deja para seguirlo a Él. Usted mirará para ver si alguno de esos consejos no enmarcan en su vida. Juan 12, 26.
Dice la palabra del Señor: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. El Señor es bueno. La honra del servidor con excelencia no viene del hombre, viene del Padre. Serás honrado por el Padre. Esa es la paga. Y esto es una promesa que el Señor nos hace. Es una promesa que yo recibo de parte de Dios y que tú debes recibir de parte del Señor. Es una promesa para aquel que sigue al Señor y le sirve con excelencia. Es una palabra hermosa, porque el Señor nos honrará. Yo quiero ver también cómo te honra a ti el Señor. Yo quiero verlo, porque has sido un servidor temeroso de Él y lo amas. Ama sus almas, ama su iglesia, ama a sus pastores, ama al hermano, ama el servicio. Hay que sufrir por el Señor. Busquemos esta cita bíblica en Primera de Filipenses 29. Primera de Filipenses 29 dice la palabra del Señor: porque a vosotros os concedió a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Todos los que seguimos a Cristo vamos a padecer por Él. Ese es un hecho, eso es un hecho que nosotros, cuando aceptamos el llamado, cuando aceptamos seguirle, sabemos que nosotros vamos a padecer. Vamos a coger la cruz de Cristo. Vamos a seguir sus huellas y hacer conforme a estas citas bíblicas que el Señor, en ese consejo que le devuelve a los discípulos, en su respuesta al consejo de Pedro, nosotros tenemos que mirar si cada uno de esos requisitos, características o del que ama la obra redentora de Dios se cumplen en él, o es simplemente una persona que solamente va a la iglesia los domingos. Nosotros estamos llamados al servirle al Señor todos. Estamos llamados al servicio del Señor y el Señor nos ha llamado a eso. Tenemos ese supremo llamado de parte de Él. Todos tenemos que seguir a Cristo. Quiero terminar recordándote quién te aconseja a ti, a quién acudes para que te aconseje. Vas donde un hombre o una mujer carnal, o tú acudes a un líder, a un pastor, para que te dé buenos consejos. Y no vayas a recibir consejos que te vayan a desviar del camino que el Señor ha trazado para ti y te pierdas. Eso ocurre si tú escuchas consejo de una persona carnal. Yo te recomiendo que todo consejo que hayas recibido de una persona carnal, ores y desarráigalo de tu mente y de tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana por permitirme dar este mensaje a la iglesia, a mis hermanos, a los que nos siguen en las redes sociales. El Señor nos habló hoy. Hoy se cayeron vendas que nos habían colocado con esos consejos carnales.
Hoy el Señor abrió los oídos espirituales con su palabra para que solamente el consejo venga de Él, venga de sus líderes y de sus pastores, para que ninguna de estas ovejas se pierdan. Señor, yo bendigo tu iglesia y te doy gracias. Bendigo la iglesia en esta semana que inicia. Padre, yo te pido que respondas cada una de sus peticiones en oración. Hay circunstancias muy complicadas, más que todo la financiera. Señor, te pido que hagas un milagro en esas familias, en esos hermanos. Bendícelos, Señor. Tú eres nuestro proveedor y yo te creo que es así, mi Dios. Que no falte el pan en la mesa, que no falte, mi Dios amado, el alimento en los hogares de nuestros hermanos, de aquellas personas que nos siguen. Señor, no falte el pan. Que las deudas no lo avergüencen, y te pido que haya sanidad en sus cuerpos hoy, y que el ángel de Jehová acampe en sus hogares. Bendigo su entrar y su salir, en el nombre de Jesús. Amén y amén.